Los orientales tienen un pensamiento muy particular, esa cultura que es una cultura milenaria y que muchas de las cosas vale la pena tenerlas y rescatarlas. Ellos dicen algo así, que el pasado es remordimiento. El pasado es remordimiento porque cuando te acordás lo que no hiciste o lo que hiciste, te empezás a remorder en tu conciencia de lo bien que hiciste, de lo mal que hiciste o de las malas decisiones que tomaste. Y entonces cuando a veces te pones a pensar en el pasado, muchas veces el pasado lo único que nos trae es remordimiento, ¿no? ¿Por qué hice esto? Yo me imagino que a vos te habrá pasado lo mismo que a mí, ponerte a acordar ciertas decisiones o ciertas cosas que hiciste y decir, ¿por qué hice? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero bueno, el pasado es pasado. Y el pasado solo trae remordimiento muchas veces. No sería lo ideal, porque de hecho que Dios nos pide que miremos el pasado para aprender. O sea que el pasado es una linda experiencia cuando tomamos la gimnasia de mirar para tomar nota, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores. Y eso se llama crecimiento o se llama madurez. Pero los orientales dicen, miren, el pasado es remordimiento y el futuro es incertidumbre. Y es verdad, el ser humano camina como si mañana lo tuviera comprado. ¿Quién nos hubiera dicho hace 6 meses atrás que íbamos a vivir en el mundo semejante crisis? Las potencias del mundo se están cayendo. ¿Quién me hubiera dicho a mí que los países cuya tecnología es la más avanzada del mundo hoy están viviendo peores en cuanto a su salud pública, en cuanto a sus decisiones tomadas en cuanto a logística? ¿Quién hubiera dicho que un futuro se hubiera transformado o se hubiera cambiado tanto como lo que estamos viendo? O sea que lo que hoy podés decir seguro, mañana no necesariamente lo es. Entonces el futuro es incertidumbre. Y dicen los orientales que solo el presente o solo en el presente se puede ser feliz. El disfrutar el hoy. Y entonces es interesante porque es la gimnasia a la que Dios sometió a Israel durante 40 años. No preocuparse por el mañana. Mañana volverá a venir el maná. Y dice que algunos desconfiaban y juntaban un poquito de más, pero se les agusanaba. Y entonces durante 40 años Dios trabajó con esa gimnasia para hacerles entender que era día a día. Y esta batalla es día a día. Y es Jesús diciendo, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. He leído una frase increíble en uno de los libros más extraordinarios que uno puede leer como hombre productivo, como empresario, como comerciante, como profesional. Se llama Las claves del éxito. Es un libro enorme y en uno de esos párrafos muy lindo, como un consejo, dice, en la vida he tenido muchos males, la mayoría de los cuales nunca existieron. ¿Qué significa eso? Que muchas veces por afanarnos tanto, por preocuparnos tanto por el día de mañana, nos hemos hecho problemas innecesariamente. Y hoy nos toca vivir esa experiencia. Cada día que nos levantamos, agradecidos a Dios por un nuevo día, pero viviendo la experiencia de saber de que el maná ahí estará. Entonces la pregunta que le quiero hacer en esta noche a todos es, ¿cómo andamos de la fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Es interesante porque durante mucho tiempo la fe solo se enseñó desde la perspectiva del creer a Dios para hacer grandes cosas, creer a Dios para lograr mi milagro, creer a Dios para lograr mi bendición. Hemos escuchado todo tipo de enseñanzas al respecto correctas y yo también las he enseñado. Pero hoy le quiero dar otro enfoque. Hoy quiero hablar de la fe en Cristo, de la fe en Él. Yo les decía acerca de la experiencia diaria y les decía acerca de cómo está nuestra fe. Y que durante muchos años siempre nos han enseñado y hemos enseñado la fe desde la gran protagonista para alcanzar grandes milagros, para
para alcanzar tu sanidad, tu propósito, tu destino, para ver las maravillas de Dios, ¿no? Y siempre hemos escuchado esa versión de la fe, y no está mal, yo también la he enseñado y es correcto, acerca de nuestra fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Con lo cual, dice la Biblia que es necesario que el que se acerque a Dios, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que para acercarse a Dios hay que tener fe, es indiscutible. Y la fe obra, ¿verdad? Y hemos aprendido todo tipo de experiencia, hemos aprendido acerca de lo que moviliza la fe, cómo Jesús los desafiaba constantemente a la gente a creer que era posible, a creer que era factible, a creer que un día de mañana era importante. Y es interesantísimo porque sonaba muy sencillo, parecía muy sencillo. Y como la religión se encargó durante tanto tiempo de tallar en la cabeza de la gente de que Dios era difícil, que cumplir con Dios era difícil y que para que Dios te dé algo tenías que cumplir muchísimo con Él y todo lo que hemos escuchado durante tanto tiempo, le costaba mucho al Señor hacerles entender a la gente que la fe era sencilla. Entonces Jesús los miraba a los ojos y les decía, conforme a tu fe te va a ser hecho. Ve como creíste te sea hecho. Entonces vivimos la experiencia de la fe, la experiencia maravillosa de creerle a Dios. Ahora yo quiero hoy enfocar la fe desde otra perspectiva. Y por eso comenzaba esta palabra diciendo, ¿cómo estás de fe? ¿Cómo andás de fe? Porque muchas veces nosotros le llamamos a la ilusión fe. Muchas veces le llamamos al optimismo fe. Mucha gente dice, pero yo tengo fe, y en realidad es optimista. Entonces, ¿cómo diferenciamos un valor agregado tan grande de lo que la Biblia y de lo que Jesús enseñó sobre la fe? ¿Cómo logramos distinguir ese valor tan agregado entre un estado emocional a una certeza espiritual? Son dos cosas diferentes. Me habrán escuchado durante mucho tiempo enseñar al respecto y decirle que fe no es lo que toco, fe no es lo que veo, fe no es lo que siento. La Biblia dice que fe es la certeza, la convicción interior, la convicción espiritual de algo concreto que voy a recibir aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo toque. Ahora, cuando nos toca vivir la que nos toca vivir, cuando uno sale a la mañana a enfrentar su día, el trabajo se cayó, las perspectivas económicas se derrumban, la estabilidad, la seguridad, todo está en riesgo. Vemos nuestra ciudad avasallada como si estuviéramos en guerra. Yo les tengo que confesar algo, me cuesta mucho ver la general paz toda custodiada como si estaríamos en guerra. Y realmente muchas veces, yo entiendo cuando mucha gente me dice, la verdad que esto me está pegando y me está pegando mal. Y yo te entiendo. Y hablé con un médico hace poco porque tuvimos un caso cercano, un hombre mayor que estuvo con una ACV pero por el solo hecho de estar encerrado. No soporta eso. Y yo sé que a vos también te está costando. Entonces entre nosotros, que nos decimos la verdad, podrás decirme que te pasa lo mismo que a mí. Que muchas veces nuestra fe no está tan alta. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? Entonces yo te quiero hablar del escalón más elevado de la fe, que está basado en el conocimiento, pero en la fe en Cristo. Sencilla, pero profunda a la vez. Jesús estaba enseñando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay ciertos conceptos que nosotros tendríamos que tener muy presente de nuestro Dios. Y el concepto de la estabilidad, el concepto de la permanencia, el concepto de estar en un estado, en una posición constantemente. Dios ama la constancia y ese no es un atributo argentino ni es un atributo latinoamericano.
no nos caracterizamos por la constancia. Es más, somos los más inconstantes de todos. Pero ¿cómo se puede mantenerse constante en una posición con tantas alteraciones secundarias que nos afectan porque nos terminan afectando? Entonces la constancia, la permanencia. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y permanecen en mis palabras, pidan lo que quieran. La Biblia dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Habla de la constancia, de la permanencia. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es constante. Dios permanece en el tiempo. Es más, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Él dice lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios está en una misma posición, en un mismo pensamiento. Dios no anda cambiando pensamientos como nosotros. Dios no cambia la palabra. Santiago dice que Él no muda su palabra. Entonces Él ama la constancia y por eso ama a los constantes. Entonces Jesús, hablando de la necesidad de ser constantes en la oración, algo que nos cuesta mucho, constante en la oración, enseñó acerca de esa viuda que iba a un juez que era injusto. La particularidad es que el juez era injusto. No era un juez justo, era un juez totalmente parcial, era un juez que seguramente le gustaba el soborno, era un juez injusto y no temía a nadie. Jesús dijo, miren, este juez no temía a Dios ni a los hombres, era un inescrupuloso. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Entonces dice que esta viuda iba al juez y le pedía justicia. Iba todos los días, todo el tiempo, todos los días. Yo sé que te estás acordando de alguien, pero no lo vamos a hablar, ¿verdad? Todo el tiempo, esa constancia de molestar y molestar y molestar y decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, la gotera continua que va, hasta que un día dijo el juez, yo la verdad que no temo a Dios ni temo a los hombres. Y yo la verdad que a esta la podría sacar de un plumazo, pero como esta me está agotando la paciencia, le voy a hacer justicia, no sea que un día me saque. Y entonces Jesús tomó ese ejemplo para enseñarnos algo. Y entonces dijo, miren lo que dijo ese juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia en sus hijos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. O sea, lo que Jesús quiso hacer entender es, si un juez injusto tomó esta determinación, ¿cuánto más? Entonces estaba enseñando de la necesidad de buscarle a Él. Estaba hablando de la necesidad de clamar a Él, de ser constantes todo el tiempo, en todo momento, pero hace una pregunta que hoy nos descoloca, o hace unas preguntas que nos hace reflexionar y que me gustaría que usted la escuche. Os digo, dijo Jesús, estoy en San Lucas capítulo 18, os digo que pronto les hará justicia. Pare y míreme, pronto. Pronto Dios nos va a sacar de esto, pronto. Pronto, cuando superemos esto que estamos viviendo y aprendiendo pronto, esto va a pasar pronto, va a ser una experiencia que va a pasar pronto. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese qué pregunta que Jesús se hace a sí mismo, porque está hablando de su regreso. Los que conocemos a Cristo y los que abrazamos la fe en Cristo sabemos de que Cristo vino a la tierra a pagar el precio de nuestro pecado, a invitarnos cordialmente a que lo aceptemos y recibamos ese sacrificio, y Dios el Padre lo levantó en las nubes y fue de nuevo a su gloria. Pero también Jesús dijo, y lo dijo en muchísimas ocasiones, que Él va a volver, pero ya no va a volver como el cordero que se sacrifica, sino que va a volver como el Rey, a mostrarle a la humanidad lo que Él es. Entonces Jesús se hace una autopregunta, pero que en realidad nos alcanza a nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando suceda eso, encontrará fe
en la tierra. Permítame hablarle lo que seguramente muchos predicadores no le han hablado acerca de la fe, o quizá le han hablado de manera escueta y solamente se han concentrado en creerle a Dios y Dios te va a dar, y creerle, y creerle. A mí me gustaría andar buscándolo ahora, esos muchachos que muchas veces prometieron un mundo de colores. Venir a Cristo era un mundo de colores, era un mundo de bienestar y de grandes bendiciones, que las son, pero no es toda la verdad. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí ese mundo. Quiere decir que las aflicciones es la oportunidad que tenemos de comprobar a Dios, por eso las tenemos que pasar. No tendríamos grandes victorias si no tendríamos grandes problemas. Y yo en mi vida tuve grandes, y me quedo corto, grandísimos problemas. Pero comprobé a Dios una y mil veces. No el Dios de la religión, no el Dios de la condenación, no el Dios que me juzga, me condena, el Dios que me acompaña, el Dios que me hizo entender que Él se podía sentar al lado mío en mi escritorio a manejar mi empresa, mi negocio, el Dios que cuando fui desesperado porque no tenía cómo hacer ni a dónde ir, Él me dio ánimo, me dio consejo, me dio esperanza. He comprobado a Dios en cada área de mi vida. Cuando estuve frustrado, lo busqué, lo encontré. Cuando necesité una palabra, me la dio. Cuando necesité un consejo, lo tuve. Ese Dios que puede estar al lado tuyo. Pero cuando Jesús hace esta pregunta y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, todos sabemos, todos somos conscientes que estamos frente a un nuevo mundo, todos somos conscientes que el tiempo de nuestro Señor se está cumpliendo, todos lo sabemos. La pregunta de Jesús es si encontrará fe. Quiere decir que el bien más preciado que los hombres perderán en el último tiempo será la fe. La fe será el bien más preciado que los hombres en el último tiempo perderán. ¿Por qué? En primer lugar, por la decepción. La decepción es la peor de todas las crisis en una sociedad, en un individuo, porque la decepción genera incredulidad. La decepción es la pérdida de confianza absoluta en medio de una crisis. Nos defraudaron todos, todos. Los líderes, los políticos, los referentes. A usted seguramente le pasó lo mismo que a mí, que de repente uno se siente decepcionado y esa decepción tala tanto nuestro ser que genera incredulidad. Entonces cuando fuimos decepcionados, nos cuesta creer, porque ya la decepción nos limó la inocencia y ya no creemos tan fácilmente. La gente en los días de Jesús estaba tan decepcionada, tan deprimida, tan golpeada por la crisis. Y vaya que esta crisis nos está golpeando, te está golpeando, te está horadando internamente, desde abajo, te está pegando. ¿Qué va a pasar con la fe? Con la fe en Cristo. En los días de Jesús, la crisis fue tan descomunal, la decepción fue tan grande, que dice que Jesús en su tierra, en su pueblo, en Nazaret, donde todos lo conocían, dice la Biblia que no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos imponiendo las manos sobre ellos, por la incredulidad de ellos. Y dice que estaba asombrado, Jesús estaba asombrado, no lo podía creer, la decepción de la gente, la incredulidad de la gente, que no podían creer. Dice el Evangelio de Marco que estaba asombrado de la incredulidad, y dice el Evangelio de Mateo que no lo hizo a causa de la incredulidad.
cómo nos está golpeando la crisis, cómo nos está bloqueando el pensamiento. Ya les dije, una gran crisis puede demostrarte un gran Dios. Por eso Jesús le dijo ante la pregunta a los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera así, frente a un enfermo, ciego de nacimiento? Y Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, este hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta crisis es así para que Dios se manifieste a tu vida como un Dios grande, que no abandona a sus hijos, que está siempre con vos, en tu familia, cada instante, que no estás solo, que no estás sola. Recibí un mensaje de un hermano muy querido de la iglesia que el domingo, y también varios, pero este hombre me escribió contándome que él tuvo que vivir la cena solo porque está solo. Sin embargo, me contaba que vivió una gran experiencia con Dios. ¿Ves? Dios no te deja solo. Dios está con vos y en vos. Ahora, ¿qué pasa con la fe? Los discípulos en reiteradas ocasiones se caían de su fe. Y entonces Jesús los tuvo que llamar al orden y le tuvo que decir, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Dice que los discípulos no pudieron resolver un problema y el problema era grave y dice que era un muchacho que se revolcaba en la tierra, tenía un demonio que no lo dejaba en paz y dice que el padre desesperado le dijo a Jesús, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron, no pudieron. ¿Cuál sería el más grande de todos nuestros fracasos? Que no podamos con esta crisis. Y yo sé que durante años recibiste palabra, fuiste cimentado en la roca y esta crisis no va a poder con vos. Esta crisis no va a poder conmigo, ni va a poder con nosotros, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, decía el apóstol San Pablo. Nosotros hemos creído en Cristo, hemos creído en su gracia, hemos creído en su amor. Cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús los sanó y entonces los discípulos vinieron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. O sea, habían perdido su fe. Me quedé pensando en eso, poca fe, mucha fe. Muchas veces Jesús habló de la mucha fe y muchas veces Jesús habló de la poca fe. Al centurión dijo, es increíble la fe de este hombre. A la mujer sirofenicia, cuando le dijo, Señor, de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perros comen, de los milagritos que se podrían caer de tu mano, mi hija se podría sanar. Y Jesús dijo, oh mujer, grande, grande es tu fe. Sin embargo, a sus discípulos le dijo, hombres de poca fe. Es interesante porque cuando Jesús habló del tamaño de la fe, dijo que no hay que tener una gran fe. No. Muchos dicen, lo que pasa es que Ángel tiene fe, ese es grosso, Hay otros que no, hay otros que me dicen, mirá, a mí me gusta cómo sos porque te mostrás cómo sos y la verdad que los pastores somos normales. Me dice, ¿cómo es tu pastor? Digan normal. Normal. Me levanto a las 5 de la mañana, ahora a las 4:30, pero me levanto temprano, trabajo, sufro como vos. Solamente que hemos comprobado un Dios práctico, un Dios que está ahí. Ahora, cuando Jesús habló de la fe que se necesita, dijo que había que tener poca, no había que tener mucha. Dijo que había que tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y es una de las semillas más chiquititas. Pero Jesús dijo, pero si la siembran, si la invierten, después se transforma en el árbol más grande. Queriendo decir que el problema de la fe, cuando es poca o mucha, tiene que ver de acuerdo a la siembra. Quiere decir que la fe hay que cultivarla, sembrarla. Es como una plantita que la tenés que cuidar, la tenés que alimentar y entonces tu fe va a crecer. Ahora, sin embargo, nosotros hablamos de eso. Jesús le dijo a los caminantes de Maús, insensatos y tardos de corazón para creer. Tardan, ustedes tardan mucho.
Cuando hay gente que es práctica, es rápida, es instantánea, cree rápido, cree sencillo, sabe que Dios está ahí. A sus propios discípulos Jesús se tuvo que manifestar por última vez y abrirles el entendimiento para que crean, porque no creían. Entonces, ¿cómo andás de esa fe? A pesar de ser testigo de los milagros de Dios y de las enseñanzas de Jesús, ellos se habían caído literalmente de su posición. ¿Por qué se agota nuestra fe? A ver, yo sé que te levantaste, pintó el bajón y te caíste como por un tubo, ¿verdad? Y yo tenía un amigo de la infancia en mi iglesia que él me decía siempre que cuando él estaba mal, aprovechaba para estar bien mal. O sea, deprimirte y deprimirte en serio, ¿verdad? Deprimirte a tal punto que agarrás el tarro dulce de leche y te lo bajás entero de la depresión. Aunque después te agarre un ataque al hígado que no te quede ni la cabeza, pero no importa. ¿Qué es la depresión? Cuando te agarra, ¿por qué se agota tanto nuestra fe? ¿Por qué Jesús lo plantea como el bien ganancial más grande de los últimos tiempos? Que cuando Él venga, el gran problema de mucha gente es que se va a caer de su fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, el problema que voy a encontrar no son las iglesias que vamos a encontrar, no van a ser los ministerios populares, no va a ser eso. El problema cuando el Hijo del Hombre venga es que no va a encontrar fe en la gente, porque nuestra fe se agotó, porque, porque nos caímos de ella. ¿Por qué no podemos retenerla? La Biblia describe una actitud que con la sola palabra usted se puede llegar a asustar, pero tranquilo, yo le quiero mostrar la definición. La Biblia habla de que uno de los síntomas evidentes también de los últimos tiempos es la apostasía. Y la apostasía significa volver atrás o recaer. La apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona deliberadamente. Y esta es la actitud que podemos ver en los últimos tiempos. Cuando te caes de la fe, cuando se agota la fe, cuando la decepción es tan dura, cuando la crisis te golpea tan fuerte y cuando la realidad te pasó por arriba, te caes. Te caes de una posición que alcanzaste. Recaes o volvés atrás, inclusive volvés a la foja cero. Volvés a una posición de la que abandonaste cuando decidiste creer en Jesús. Cuando decidiste creer en Él, abandonaste los tiempos de dolor, los tiempos de miedo, te sentiste pleno, te sentiste seguro. Sin embargo, cuando te caes de la fe, volvés a esa posición. Y escúcheme bien, porque cuando perdés una posición espiritual, cuando te caes de una posición, cuando abandonás una profesión hecha y la abandonás deliberadamente, volvés a foja cero. Por eso la Biblia nos enseña que cuando una iglesia que había trabajado mucho, que había comprobado hasta los falsos maestros, una iglesia como Éfeso, que era la iglesia más grande de la era apostólica moderna, más de 10.000 miembros se calcula, una gran iglesia como Éfeso, que la Biblia dice que había trabajado mucho, que se había esforzado mucho, que había comprobado los buenos y los malos, dice, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor, o sea, te caíste de una posición, por tanto, recuerda de dónde has caído. Quiere decir que cuando vos te caes de la fe, volvés a empezar. Y es como subir una montaña, vas subiendo y de golpe te resbalás y te caes y volvés a foja cero. ¿Cuántas veces pensaste que todo era un cuento? Y ya no es que dejaste de creer en el milagro, porque escúchenme bien y préstenme mucha atención. A veces tenemos fe en la fe, pero Dios no nos manda a tener fe en la fe, si Dios nos manda a tener fe en Él. Por eso le digo que hay una gran diferencia entre el optimismo y la fe.
Yo encuentro gente que dice, no, no, yo sé que esto va a cambiar, vas a ver que esto va a ser una gran oportunidad. Y al otro día andan deprimidos, caídos por el piso. ¿Qué significa eso? Antes no tenían fe, lo que eran era un optimismo, una emoción, no una convicción. Pablo decía, no solamente yo sé en quién he creído, yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ninguna crisis, nada. Estoy firme, confiado en la fe. Cuando usted ve el progreso de esto, permítame leerle unos consejos que Pablo le dice a Timoteo. Pablo es el experimentado, el hombre de la experiencia, que le va a hablar a su hijo Timoteo, y entonces le va a decir y le va a dar algunos consejos a Timoteo. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 18, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¡Wow! Le está hablando de un ejército, le está hablando de militar. Guarda con esa palabra, porque la hemos escuchado mucho. Los militantes. Pero acá Pablo le dice a Timoteo que tiene que enrolarse en esa milicia y le dice en el versículo 19, manteniendo la fe. Fíjese qué interesante que Pablo está diciendo que la fe hay que mantenerla. Ah, ahí está el problema. La fe no es un estado que se adquiere y tenemos un bautismo de fe, ya somos hombres de fe. No, 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 no. Le dice que la fe hay que mantenerla. O sea, es como el amor. Llevo 30 años felizmente casado con mi mujer, enamorado más que antes. ¿Cuál es el secreto? Mantener la llama. Porque amar es una decisión que hay que mantenerla, a pesar cuando nos vamos poniendo viejitos. Y ya se nos empiezan a mostrar algunos detalles, ¿verdad? Que yo sé que usted me mira con amor, pero que está. Y le digo a mi mujer, bueno, estamos pisando los 50. Por eso muchos matrimonios fracasan. Porque sencillamente dicen, se nos terminó el amor. No, el amor no es un frasco de perfume que se agota y voy y compro otro. No, el amor es una decisión y el amor hay que mantenerlo, manteniéndolo. Usted ya sabe, no me voy a poner ahí. Pero lo concreto es que la fe hay que mantenerla. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mantén tu fe. ¿Qué significa? Es que la podés perder. La fe se puede perder cuando no la cultivás, cuando no la alimentás, cuando no la sostenés, cuando en vez de echar agua le tirás querosén, se te va a morir. Entonces ahora te voy a decir cómo mantener la fe. Pero la fe se mantiene con cosas concretas, no con fábula. Y entonces Pablo le empieza a decir, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, hay algunos que agarraron una barcaza y se fueron para otro lado. Dejaron de mantener una fe pura y una conciencia pura y se empezaron a alimentar de cuentos de hadas, de fábulas, de mitos, de mentiras. Porque Pablo también habla que hay muchos mentirosos y hay muchos que andan enseñando falsas doctrinas, prometiéndole a la gente libertad y ellos son esclavos de corrupción. Mentirosos, inescrupulosos, amante de los deleites más que de Dios, tipos inescrupulosos que usufructan la fe, que viven de la gente. Le quiero dar una recomendación. No estoy yendo en contra de la palabra. Aléjese de los tales, de los que viven a merced de la fe de otros. Tenga su prioridad, su casa, su familia, sus hijos, su economía. Dios no lo va a condenar por eso. Es más, Dios en un momento dijo, yo estoy harto de todos ustedes, todas sus cosas raras que hacen. Entonces la fe no se alimentó sanamente,
Entonces Pablo dice, mantén la fe, tené cuidado cómo la mantenés. Mire, querido, si yo a mi auto no lo mantengo, se va a ir rompiendo. Si yo a mi casa no la mantengo, se va deteriorando. Si yo a mi familia no la mantengo, me van a abandonar. No. Si usted no mantiene su fe, si usted la quiere mantener con fábulas, con cuentos, no con lo real, con el sustento real, usted se va a caer de la fe. Y entonces le va a golpear la decepción. Pablo entonces le dice en primer lugar a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia. Ahora en el capítulo 4, debe ser que cuando Pablo iba escribiendo, iba diciendo, mira, le voy a hablar un poquito más claro. Y es como yo, ¿ve? Ahora yo me doy cuenta que todavía no me han abandonado, entonces le voy a hablar un poquito más claro. Y no he sido tan popular porque a veces hablo con mi querido amigo Arturo y siempre decimos, los predicadores de contenido cada vez son los menos buscados. La gente lo único que le gusta es la fábula, el cuentito, y Dios te va a bendecir y nada más que eso. Y no es todo eso. También está su parte. Entonces Pablo empezaba diciéndole, mantén la fe, pero en el capítulo 4 dijo, voy a echarle un poquito más. ¿Por qué? Porque Pablo era el experimentado, había caminado un cierto camino que le dice, mirá, Timoteo, es por acá. Y nosotros con todo el respeto, cuidado, que nadie me falte el respeto, con la experiencia acumulada, la sabiduría acumulada, o los años del caminar en el Señor, estos 35 años de trayectoria, te la estoy volcando todo el tiempo. Entonces, yendo un poquito a decir, mirá que es por acá, mirá que es por acá, y hay algunos que quieren hacer el atajo y quieren enseñarnos como, y yo, está bien, hermano, si usted cree que es por allá, vaya por allá, pero a Dios no le vamos a engañar. Dios dejó muy claros sus principios, están todos en la Biblia, todos en la Biblia. No es que yo voy allá porque me dan palabra profética. ¿Para qué querés palabra profética si no pudiste con lo escrito, con lo que está escrito? No estoy rechazándola, estoy diciendo, mire cómo somos, el atajo. Es más fácil que alguien me ore antes que yo haga la palabra. Entonces Pablo en el capítulo 4 ya no le habla de mantener la fe. Le dice en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, algunos se caerán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por las hipocresías de mentirosos. Qué cuidado que hay que tener con lo que se escucha. Qué cuidado hay que tener con lo que se ve. El consejo de su servidor no alcanzan con el bombardeo de palabras y de mensajes. No, hay que ver lo que hay detrás de esa vida. No te comas un buzón. Hay mucha gente que dando muy lindos consejos y su vida son un desastre, sus familias son un desastre, que lo que predican y enseñan no lo viven. ¿De qué sirven? Son chantas, son chantas. Pruebe la palabra, pruébelos, mire su vida. Hay gente que no ha durado, anda rotando de iglesia en iglesia, anda buscando luces de colores y después están en maestros ciruelas. Tenga cuidado. Entonces Pablo le dice, mantén la fe, ten cuidado con la fe. ¿Por qué será tan importante? En el capítulo 6, entonces se lo va a plantear directamente. Y en el capítulo 6 le dice en el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, pelea la buena batalla de la fe. O sea que la fe hay que mantenerla, hay que seguirla y hay que pelearla. Sí, mi amigo, la fe es una pelea diaria. Es el Espíritu de Dios contra tu carne. Es creer en Él, creer en Jesús, tener la certeza, la convicción de que a pesar de la crisis y de todo lo que ha pasado, Él está ahí al lado tuyo. O sea que la fe hay que mantenerla, hay que seguirla, aunque no lo sientas. Y también hay que pelearla. Hay que pelear la batalla y es como una batalla cada mañana que salgo a las 5 de la mañana sin ir a la guerra. Y vos cuando te levantes ahí en tu casa como un león enjaulado porque no podés salir, la tenés que pelear y la tenés que pelear.
Hay personas que ya no saben qué hacer en su casa, ya lijaron todo lo que tenían que lijar, pintaron todo lo que tenían que, ordenaron todo lo que tenían que, ya no saben qué hacer. Bueno, volver a hacerlo, marcate una rutina, marcate, levantate y peleala, viejo, peleala, que pronto, pronto Dios te dará la victoria. Por eso Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 35, dice una palabra que me gustaría leer y ya los voy a dejar porque me están haciendo señas, pero en Hebreos capítulo 10 dice, no pierdan su confianza. Lo primero que se pierde es la confianza. Entonces Dios le dice, no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. La confianza tiene grande galardón. Si usted confía, si yo confío, Dios premia porque Dios es galardonador de los que le buscan y confían. No pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Y usted me dice, más sí, la paciencia, es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque hay un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservar su vida. O sea, nosotros no nos caemos de esa posición, no abandonamos nuestra fe, mantenemos la fe, peleamos la fe, porque no somos de los que retroceden para perder nuestra posición. Nosotros somos de los que se mantienen firmes para recibir la corona. Cuando Pablo termina sus días, cuando Pablo termina su caminar, él dice en su gloriosa carta final, la última carta de Pablo, si usted la quiere leer, es segunda de Timoteo, antes de morir. Ese hombre sí que caminó, ese hombre, ¿cuánto le debemos a Pablo? El custodio de la gracia, el custodio de la iglesia cuando el judaísmo se quería meter con todas sus doctrinas y su legalismo. Pablo las paró, dijo, ni por un minuto yo me voy a someter a eso. Pablo, el custodio de la verdad, termina sus días diciendo, he peleado. ¿Se acuerdan que les dije que él le decía a Pablo que la fe era una batalla? Le dice, he peleado la batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi gloria más grande no son los discípulos que levanté ni las iglesias que hice. Mi gloria más grande no fue los grandes propósitos y bla, 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 las grandes glorias encubiertas de propósitos que muchas veces hay detrás de las personas. Pablo dice, mi gran logro es que yo la peleé y yo guardé la fe. ¿Sabe usted cuál es la gran victoria que nos dará esta pandemia? ¿Sabe usted cuál va a ser tu gran trofeo? ¿Sabe cuál va a ser tu gran corona? Que a pesar de que llevamos más de 30 días encerrados y parece que va para largo, pero yo no quiero decir nada porque después me dicen que yo soy profeta de la desgracia. Yo hace unos meses dije a cuánto iba a estar el dólar y todos me señalaron y ahora todos me están dando la razón. Tu gloria más grande es que esta pandemia, este encierro, no puede con tu fe. Tu fe es indestructible. He peleado la batalla, ese hombre naufragó, ese hombre vivió acechanzas de afuera, de adentro, traiciones de amigos, traiciones de afuera, vivió todo tipo de persecución, vivió necesidades extremas y él dijo, yo he peleado la batalla, peleé la batalla, yo la peleé y yo guardé la fe. Esa es su gloria y esa es tu gloria. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual me espera la corona, me espera la corona. Miren lo que está diciendo Pablo, por lo demás me está guardando la corona de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo guardo, mantengo, peleo, sostengo mi fe y lo único que me espera es la corona, es la recompensa. ¿Cómo andamos de fe? ¿Cómo está tu fe? ¿La peleaste o ya te bajaste del ring? ¿La estuviste peleando? Yo sé que la estuviste peleando,
pero te pegaron de todos lados. Te pegaron del trabajo, te pegaron de la familia, te pegaron de todos lados. Y por ahí ya te caíste de la fe y sentís la lona, o peor, ni la lona, hasta del cuadrilátero te sacaron. La peleaste, sé que sos un guerrero, pero las fuerzas se agotan, las fuerzas, las fuerzas se terminan. Por eso a mí me impactó tanto cuando el padre del muchacho enfermo le dice a Jesús, hace algo, porque mi hijo se está secando, se está muriendo. Y Jesús lo veía cómo se revolcaba en la tierra. Le dice, hace mucho que pasa esto, desde niño, y a veces se cae en el fuego, y a veces en el agua. Si puedes hacer algo. Y entonces Jesús lo mira. La verdadera traducción es que Jesús le dijo, ¿cómo no voy a poder hacer algo? Si al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer esto? Le dice Jesús. Y entonces el hombre dijo algo que me gustaría que lo entiendas. Porque el hombre dijo, creo, yo creo, pero no me alcanza. No alcanza. Mi fe no alcanza. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ese clamor de un hombre sincero, que peleó mientras pudo, que la peleó todos los días, pero vio a su hijo secándose. Y tantas veces creyó, y tantas veces le fue mal, y le pegaron de todos lados, y le pegaron hasta los discípulos, los escribas, le pegó todo el mundo. Y entonces dijo, creo, pero ayúdame, ayúdame, incredulidad. Quizás a vos te toque clamar como este hombre hoy. Dios no necesita que te vendas como un campeón. Dios no necesita que le cuentes a Dios cuánto. Dios quiere más sinceridad, hermanos. Dios quiere una fe más sencilla. Dios quiere que te desnudes. Y le digo, yo creo, pero ¿sabes una cosa? No me alcanza. No me alcanza porque ya se nos terminó todo. Me pegaron de todos lados. No me alcanza. Y cuando tu corazón sea tan sincero, decirte, no me alcanza, eso es pelearla. Los cobardes abandonan la batalla. Pero el que la pelea es el que es capaz de decirle, Dios, yo hasta del piso, me tiraron del cuadrilátero, ya estoy en la lona, yo todavía te creo. Miren, mi hermano, muchos conocen mi testimonio, mi experiencia. Yo les conté el otro día que llevo 35 años sirviendo ininterrumpidamente a Dios por todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, en Europa, en todos lados. Yo no soy un matador de gigante. Muchas veces me pegaron una paliza fenomenal. Muchas veces, hermano, necesité semanas enteras, noches muy largas para sanar mis heridas. Yo también lloré, yo también sufrí. Tengo una sola virtud. Siempre me quise levantar. Y mientras te quieras levantar y pelearla y seguirla peleándola, Dios te va a honrar. Termino en esta noche diciendo, ¿cómo hago para mantener la fe? ¿Y cómo hago para pelearla, Ángel? Porque es muy lindo decir las cosas, pero decime cómo. Bueno, yo te voy a decir cómo. Número 1, quiero que lo anotes, lo tengas presente. La fe no viene obra del hada calabra. No frotamos la lámpara y sale Aladino. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, a mí me encantaría decirte que tengo una pastilla de fe que te la vendo a 10.000 pesos y me hago millonario.
Como muchos chantas que anduvieron dando vueltas por ahí, haga el pacto, haga esto, el decreto y todo eso. Yo los quisiera ir a buscar ahora, ¿dónde están? Pero yo te quiero decir, corrémonos de ahí. A mí me encantaría venderte una pastilla de fe, pero no la tengo. La única forma que usted tenga fe, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Usted tiene algo que ni Abraham tuvo y es el padre de la fe. Usted tiene algo que nadie tuvo. Usted tiene una Biblia completa para buscarse, reflejarse en la palabra. Tiene el Antiguo, el Nuevo Testamento, tiene la experiencia de Moisés, de Elías, de Daniel, tiene la experiencia de Jesús, tiene la experiencia de los alcornoques, de los discípulos, tiene la experiencia de todo para reflejarse, para decir, uy, no cometo lo mismo, mirá lo que hicieron esto, mirá que ellos no la tenían. Usted tiene mayor revelación y eso lo hace responsable. ¿Cómo pelea la fe? Por la palabra. Cada vez que me caí tuve que abrir la Biblia. Cada vez que yo me deprimí, me angustié, me fui para atrás, me volví una apóstata, porque eso es lo que me volví, como usted también. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Siempre, siempre. A mí, por ello soy muy duro, soy una bestia y Dios me tiene que tratar así. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Siempre, siempre. Agarrá la Biblia. Y fíjese que Dios, cada vez que tenía que corregir al pueblo, le decía a Moisés, agarra la vara. David decía, tu vara y tu callado me infundarán aliento. La vara es la palabra, el callado es la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted se caiga de la fe, cada vez que usted se sienta en la lona, cada vez que usted abra la Biblia y léala en voz alta y vuelva a leer esos pasajes que lo levantaron. Por eso yo marco mi Biblia y le digo a todos que la marquen, esos pasajes que te hicieron llorar, esos pasajes que en algún momento te iluminaron, esos pasajes que en un momento te desbordaron, volvé a leerlos y vas a ver que la fe, ¡bum!, otra vez. Me encantaría venderte una pócima de fe, pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero tiene que ser palabra genuina, palabra sincera, palabra real, palabra vivida, palabra que se vive, palabra que se experimenta. ¿Por qué es tan importante? Termino. No solamente porque te esperan a la corona. A mí me espera la corona. Yo estoy feliz, feliz. Pablo, yo ahora lo entiendo cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Yo preferiría morirme porque para mí morirme es muchísimo mejor porque voy a estar con Dios. Qué lindo. Es tener la convicción, la esperanza, que te espera la corona, te espera la recompensa. No son los millones que acumulé, no son las propiedades que acumulé, no es la fortuna que pueda dejar, es lo que me llevo en gloria, es lo que está allá arriba que nadie puede corromper. Y aparte tenemos algo que dice que el que me la va a dar es juez justo, él sabe recompensar a cada uno según su camino. ¿Por qué? Termino. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y no se está refiriendo al cosmos, al planeta Tierra, sino se refiere al pensamiento del mundo, al espíritu que gobierna el mundo, al maltrato del mundo, al gobierno del mundo. Dice, porque todo lo que nace de Dios vence a ese mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya, permítame decirlo así. Si hay algo que vence la cuarentena, si hay algo que vence la necesidad extrema, si hay algo que vence las enfermedades profundas, si hay algo que vence todo, es mi fe en Jesús, en la vida eterna. Cuando creo en Jesús, creo en la vida eterna, más allá de todo lo que pueda pasar. ¿Cómo andamos de fe? ¿La estás peleando, te estás manteniendo o la estás fortaleciendo? Yo quiero orar por vos. Y si estás sintiendo la lona cerca, si ya te están pegando de todos lados, si como dijo Ringo Bonavena, cuando te están pegando hasta que el que está en la esquina te abandona, te saca hasta el banquito.
si estás solo y la estás cobrando de todos lados y estás viendo la lona muy cerca o afuera del cuadrilátero, te están pegando todo y tu fe se está desmoronando y te estás volviendo atrás y te estás cayendo y te estás yendo para atrás, ¡stop! Vamos a orar como el padre del muchacho. Quiero que cierre tus ojos ahí donde estás. Todos en casa, con sus ojos cerrados. Jesús te está diciendo, al que cree todo es posible. Pero sabes que no pudiste mantenerte, que te estás por caer. Entonces quiero que ahí donde estás hagas lo mismo que ese padre, diga, creo, pero ayúdame porque no me alcanza. No me alcanza, me estoy cayendo, creo.